Lunes 2 de octubre del 2023, 10 de la mañana, Juzgado Supremo de Investigación de la Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Chocley Soria, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don Raúl Enrique Alfaro Alvarado en su expediente 6-2023-4. Se deja constancia que esta audiencia además está siendo registrada en un sistema de audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Señor magistrado, buenos días. Señor juez supremo, buenos días con todos los presentes. Marco Miguel Guamán Muñoz, fiscal adjunto supremo del área especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, adscrito a la Fiscalía de la Nación, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, sin número, oficina 801A, cercado de Lima, casilla electrónica 49317, teléfono 99847-4380, correo electrónico maguaman@mpfn.gov.p. Gracias, señor magistrado. Gracias. Por la defensa pública. Muy buenos días, señor magistrado supremo, y con todos los enlazados en esta audiencia virtual por parte de la defensa pública, Sara Natalie Burga Ramírez, con registro en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, 7714, casilla electrónica 82637 y correo electrónico saraburgaramírez@gmail.com. Queda acreditada, señor magistrado. Gracias. Por la defensa del señor Alfaro. Su Excelencia, muy buenos días al señor fiscal supremo, don Marco Guamán, a la doctora Burga y a todas las personas presentes en la sala de audiencias virtual, Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, abogado defensor de don Raúl Enrique Alfaro Alvarado, con domicilio procesal en calle Manuel González de la Rosa 469, San Isidro, casilla 109 124291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe y teléfono celular 998-450596. Muchas gracias. Entiendo que hay dos tutelas de derecho presentadas, doctor Abanto, en dos carpetas distintas. Hemos abierto dos carpetas distintas, una a las 6 y otra a la 38. Así es. ¿Verdad? ¿Se tratan de del mismo tema? O sea, es el mismo tema en realidad, Su Excelencia. Ya. ¿Es así, doctor Guamán? O sea, ¿ustedes han abierto carpetas fiscales distintas también? Sí, señor magistrado. Son dos carpetas en las que la 277 y la 2022 y la 30-2023 en la que se ha convocado al señor Alfaro Alvarado para que brinde su declaración testimonial. Ya. No hay inconveniente que si son los mismos argumentos, doctor Abanto, por los cuales se está formulando la tutela. En realidad sí. Ya. No hay inconveniente en que tratemos las dos y si hay alguna tingencia en alguna nos la haga usted saber. Yo no tengo ningún problema si el doctor Guamán tampoco lo tiene. Doctor Guamán, ¿algún inconveniente? El tema es de que, bueno, el sustento del Ministerio Público para convocar al señor Alfaro son distintos en cada carpeta. Ya, pero entonces podríamos, en el momento en que el doctor Abanto haga los argumentos respecto de una que especifique y usted al momento de hacer los suyos también nos especifica y yo lo divido, y cosa que usamos los dos momentos de las 2 horas de audiencia para seguir la misma secuencia, ¿les parece? El tema es de que, como digo, son dos argumentos totalmente distintos. Los contenidos de la carpeta también son distintos, totalmente distintos. ¿Los hechos son distintos? Sí, distintos son los hechos. Bueno, entonces se trata de dos hechos distintos, lo separamos. Bueno, entonces vamos a tratar las 6. Vamos a comenzar con las 6. ¿Pero podemos empalmar la otra de inmediato apenas termine esta? Por supuesto, Su Excelencia. Claro, no hay ningún problema. Okay, listo, ok, entonces eso vamos a hacer. Doctor Abanto, tiene el uso de la palabra. 20 minutos. Va a ser muchísimo menos, Su Excelencia, porque esta es una controversia muy sencilla en realidad. Ya, ok. Entonces, en principio 20, si es menos, mejor. Ya. Adelante, tiene uso de la palabra. Doctora Burga, muchas gracias por su asistencia.
Se encuentra la defensa del señor Alfaro, con lo que agradezco su presencia en esta audiencia. Queda dispensada de continuar en la mesa. Muchas gracias, permiso. Su Excelencia, permítame compartir una presentación. Adelante. Este es el punto, estos son los hechos. Desde el 2 de junio de 2023, mi defendido es citado para declarar ante la Fiscalía de la Nación el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales en la investigación contra la señora Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. En esa diligencia, mi defendido se negó a declarar, alegando la existencia de otras carpetas donde tiene la condición de investigado por estos mismos hechos, e invocando el derecho del testigo de abstenerse de declarar cuando de el interrogatorio pudieran establecerse responsabilidades. El 11 de agosto se le vuelve a citar. No se notificó la providencia del 7 de agosto, pero asistimos. Y se volvió a hacer uso del derecho a guardar silencio. El área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales considera que no corresponde al general Alvarado ejercer su derecho de guardar silencio porque es un testigo. Pero este es un tema que ya fue dilucidado en el expediente 14-2022, en el sentido de que si una persona considerada testigo tiene paralelamente la situación jurídica de imputada en un proceso conexo, entonces no puede ser, tiene la misma condición que el imputado en la misma carpeta original. Este es el kit del asunto. El Ministerio Público cree que por la condición de testigo puede volver a citar cuantas veces quiera al señor Alfaro y que el señor Alfaro está obligado a declarar. La defensa sostiene que no puede declarar porque ya es objeto de una investigación por los mismos hechos en una instancia inferior. Hago precisar que el señor Alfaro Alvarado está investigado en la carpeta 277-2022, está investigado en la carpeta 35-2023 a cargo de la primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad y además en la carpeta 35-75-2022 del equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. Es decir, los mismos hechos que son objeto de investigación en el caso de la señora Boluarte Segarra. Bajo la lógica establecida por la Sala Penal Especial en el auto de apelación que he citado, el señor Alfaro, dentro del contexto de los hechos, es un imputado. Y todo diputado, su excelencia, tiene el derecho de guardar silencio, sin que eso perjudique su situación procesal y teniendo exactamente el valor del cero en matemáticas, ni suma ni resta. Entonces, el pedido que se está haciendo es que a usted, como medida correctiva, se le indique al Ministerio Público que no persista en la citación y en la exigencia de que el señor Alfaro Alvarado declare sobre unos hechos en los que está siendo investigado, aunque se encuentren en niveles distintos por cuestión de competencia de grado dispuesta por nuestra configuración constitucional y la configuración del proceso penal. Eso es todo, Su Excelencia. Gracias. Doctor Abanto, para que me precise, la Fiscalía está investigando como imputado al señor Alfaro en otras dos carpetas en unas fiscalías inferiores, por decirlo de alguna manera. En una fiscalía provincial y supraprovincial. Provincial y superprovincial. ¿Por estos mismos hechos? Por estos mismos hechos, las muertes en las protestas de diciembre 2022 a enero de 2023. Y ahí él está citado como investigado. Como investigado. Ya. Y en este caso lo están citando como testigo. Como testigo por los mismos hechos, pero en la investigación que se hace a la señora presidenta. Ya, correcto, gracias. Doctor Guamán, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Sí, vamos a resumir el hecho, como dice el doctor
Abanto es muy puntual, pero y hemos sido siempre respetuosos de que venimos laborando en este despacho, en cautelar la prohibición de autoincriminación que constitucionalmente se encuentra amparado por el persona, sobre todo un investigado. Claro, nosotros investigamos a los aforados, siempre hay un hecho conexo que se investiga a los no aforados. Pero en el presente caso, señor magistrado, en efecto, el señor Alvarado se encuentra investigado en la carpeta 35, en la carpeta 35-2023, en la 35-2022 y la 47-2022 también. Son 3 carpetas en las que se encuentra investigado. Sin embargo, señor magistrado, lo que debemos precisar es de que en la carpeta 277, en el cual se encuentra investigado la señora presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Tarola y otros ministros, contiene 9 hechos. Entonces, estos hechos, señor magistrado, en su totalidad no están comprendidos en estas 3 carpetas que menciona el doctor Abanto. En ese sentido, señor magistrado, tenemos que únicamente se encuentra investigado o tiene la condición de investigado el señor Raúl Alfaro por los hechos acaecidos en las regiones de Arequipa, La Libertad, Cusco y Apurímac. Mientras en la carpeta 277-2022 también se encuentran incluidos los hechos acaecidos en Ayacucho, Lima, Cusco, Puno y Junín. Son regiones diferentes. En ellas no se encuentra, no tiene la calidad de investigado el señor Raúl Alfaro Alvarado. Es por eso, señor magistrado, que por estos extremos es que se cita al señor Alvarado para que cumpla con brindar su declaración testimonial, cumpliendo con los deberes que le señala el Código Procesal en el sentido de comparecer, de declarar y decir la verdad. Son estos hechos distintos, señor magistrado. Son 5 regiones en las cuales no está investigado el señor Raúl Alfaro Alvarado. Por ello, señor magistrado, y en atención a la obligación que señala el artículo 163, numeral 1 del Código Procesal Civil, de todo ciudadano y comparecer, de declarar y decir la verdad, es que este despacho ha reiterado las notificaciones requiriendo al recurrente Raúl Alvarado Alfaro a efectos de que brinde su declaración testimonial en su condición de comandante general de la Policía Nacional y con ello nos permita esclarecer los hechos que son materia de investigación. Por ello, señor magistrado, consideramos que no se ha vulnerado ningún derecho del señor Raúl Alfaro en los extremos de estas 5 regiones mencionadas, por lo que solicitamos que se declare infundado la presente tutela de derechos que ha incoado. Gracias, doctor Guamán. Entonces, tenemos que, según la Fiscalía, los hechos por los que lo están citando son, entiendo que solamente 4. Arequipa, La Libertad, Cusco y Apurímac, para que declare sobre esos hechos en los que él no está investigado o al revés. Al revés, señor magistrado. Ya, él tiene la condición de investigado en su condición de no aforado en el equipo especial de víctimas por las protestas sociales por las regiones de Arequipa, La Libertad, Cusco y Apurímac. Entonces quieren que declare por 5. Ayacucho, Lima, Cusco, Puno y Junín. No está investigado en estos hechos. No tiene la condición de investigado en esas regiones, por carpetas que contengan los hechos de esas regiones. Ya, conforme hay un informe del fiscal adjunto que ha recabado toda la información. Ya, o sea, está circunscrito solo a eso. Doctor Abanto. Rápidamente, Su Excelencia. Si es que la condición de imputado no bastase para que no sea citado o no se le exija declarar, corresponde tener presente que el 163.2
limita esta obligación que el señor fiscal Guamán ha citado, fiscal supremo Guamán ha citado con tanta puntualidad, de concurrir y declarar la verdad. Y es que el testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos en los cuales podría surgir su responsabilidad penal. La teoría del caso tiene que tener presente que es pública y notoria su excelencia, es que la señora Dina Ercilia Boluarte habría dado órdenes ilegales para que se produzca una represión que conduzca a la muerte de personas o al asesinato de personas. Esa es, en resumen, la teoría por la que se abre una investigación en este caso, porque si no fuera así no habría ninguna investigación. La señora Dina Ercilia Boluarte, presidenta de la República, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. ¿Quién era el señor Raúl Alfaro Alvarado? Comandante general de la Policía. ¿Quién tendría que haber sido el receptor de las órdenes ilegales? El testigo al que están citando. ¿Puede derivarse responsabilidades penales de ese interrogatorio? Sin ninguna duda. ¿Puede ejercer su derecho de abstenerse de declarar? El 163.2 del Código Procesal Penal dice que sí, pero el Ministerio Público dice que no. Entonces esos dos extremos tienen que ser tenidos en cuenta, su excelencia. Nosotros hemos invocado el derecho de guardar silencio por las razones que estamos exponiendo. El señor Raúl Enrique Alfaro Alvarado era el comandante general de la Policía Nacional en ese momento. Si la hipótesis que está investigando el Ministerio Público es que habría recibido órdenes ilegales para una represión indiscriminada, es obvio que de los hechos podría derivarse responsabilidad para mi defendido y que tiene todo el derecho de guardar silencio. Y que ese derecho tiene que ser respetado. Eso es todo, su excelencia. Gracias, doctor Amato. Doctor Guamán. Señor magistrado, reconocemos que el artículo 163, numeral 2 del Código Procesal establece que el testigo no puede estar obligado a declarar sobre hechos en los cuales podría surgir una responsabilidad penal. No obstante, señor magistrado, consideramos que ello no supone pues un derecho absoluto a negarse a declarar como testigo, sino es únicamente consideramos una posibilidad de no contestar aquellas preguntas cuyas respuestas puedan conllevarlo a la aceptación o reconocimiento de una responsabilidad penal, siendo que esto podría ser invocado, señor magistrado, este derecho a la no discriminación en la propia diligencia, de que si el Ministerio Público, dejando de cautelar la prohibición de autoincriminación, formule preguntas en ese sentido, entonces tendrá todo el derecho el recurrente de abstenerse a declarar y obviamente su defensa, que en ese momento lo asista, a oponerse a este tipo de preguntas. Pero, señor magistrado, o sea, el ser subordinado de un imputado no significa que a priori o ya anticipadamente esté suponiendo el subordinado que al realizar una declaración testimonial podría estarse autoincriminando. En ese caso, señor magistrado, estaríamos pues admitiendo en forma abierta e ilimitada que todo testigo se pueda negar a declarar, a rendir su declaración bajo el argumento, así a priori, consideramos no sostenible, de que al responder preguntas de un interrogatorio podría autoincriminarse. En un hecho público o de un ente público, señor magistrado, se vinculan diversos funcionarios y servidores, algunos como imputados y otros como testigos. En ese sentido, no nos parece a nosotros viable amparar que el hecho de ser subordinado ya le pueda o sea válido inferir que al rendir su declaración testimonial se va a autoincriminar. Por ello, señor magistrado, consideramos que sí, el señor Raúl Alfaro Alvarado debe concurrir a declarar y de considerar que el interrogatorio se está derivando en una línea autoincriminatoria, pues ejercer su derecho de defensa y oponerse al interrogatorio. Pero a priori, señor magistrado, sin tener conocimiento de la línea de interrogación que va a hacer el Ministerio Público con la finalidad de esclarecer los hechos, negarse a declarar bajo el argumento de prohibición del amparo de la prohibición de discriminación,
nos parece no sostenible. Por ello, señor magistrado, solicitamos que se declare infundada la presente tutela. Gracias, señor magistrado. Muy bien. Quedó claro entonces respecto a esta primera tutela, ¿no? Sí, señor. ¿Grabanto? Su Excelencia, Sí, yo quiero señalar que mi defendido ya- ha concurrido. Sí, ya terminó el debate respecto de esta primera. O sea, ya me queda claro cuál es el punto de... es que hay un dato de hecho que está equivocado, Su Excelencia. A ver, ¿qué sería? Mi defendido ha concurrido a las citaciones y al hacer uso de su derecho de abstenerse se le dijo que no podía abstenerse. Por eso estamos aquí. Ya. No es que no ha concurrido, ha concurrido. Pero no declaró porque considera que puede autoincriminar. Así es, exactamente. Y se le dijo que no podía abstenerse. Señor magistrado. Pero se abstuvo, o sea, en los hechos se abstuvo. Solo Bueno, brevemente. no podía ser Se abstuvo. No se Exacto. formuló, no permitió que se formule ninguna pregunta. Claro, Al inicio, sí, no, me queda claro que el señor Alfaro concurrió a las citaciones, pero se abstuvo porque considera que puede autoincriminarse. Ok. Ese es el punto concreto. Exactamente. Que la fiscalía considera que a priori, si no se le pregunta, no tendría por qué autoincriminarse. Y si hubiera alguna pregunta que lo perjudicaría, ¿no? o perturbaría su tema de autoincriminación, ahí podría abstenerse. Esa es la posición de la fiscalía. ¿No, doctor Guamán? Así de concreto. Magistrado, si considera de que hay una pregunta de podría abstenerse a declarar, pero sobre las circunstancias de los hechos... ya concretos, en el momento del interrogatorio. Eso es así es, señor. Ya, ok, listo. Eso respecto de esta tutela en la carpeta 6. Siendo las mismas partes, podemos continuar con la carpeta 38. Sí, señor magistrado, no ningún problema. Perfecto. Entonces, déjeme hacer un preámbulo para que conste así en el acta. Habiéndose concluido a las 10:25 respecto de la tutela de derechos del expediente 6-2023-4, siendo las mismas partes y encontrándose ambas conformes, vamos a evaluar los argumentos de la tutela de derechos del señor Alfaro Alvarado en la carpeta 38-2023. Tiene el uso de la palabra, doctor Abato. Excelencia, si bien los hechos son distintos, porque en este caso el señor Vicente Romero Fernández está siendo investigado por delito contra la administración pública en la modalidad de omisión de actos funcionales, el suceso que nos trae es exactamente el mismo. Fue citado como testigo Raúl Enrique Alfaro Alvarado, el general Enrique Alfaro Alvarado, para en la investigación respecto al ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los hechos son solo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí. Hasta donde nosotros conocemos la carpeta, sí. Porque recuerde que nosotros no somos parte. ¿No? Ahí son igual testigos. Sí, dada su condición de comandante general de la Policía Nacional del Perú, superior del señor Vicente Romero Fernández, esta defensa entiende que no es posible, o sea, es necesariamente implicaría lograr declaraciones que podrían ser convertidas en datos de responsabilización, y se le aconsejó abstenerse de declarar. El Ministerio Público no tuvo objeción, en realidad. Quien objetó fue el procurador. Y entonces el Ministerio Público dijo que se pronunciaría. Volvió a citar para el 22 de agosto y ante la decisión de abstenerse de declarar, él le dijo lo que usted ha escuchado, que la norma invocada por el testigo no constituye una causal para excusarlo de rendir su declaración o guardar silencio en todos los casos en que se ha citado, sino únicamente cuando del interrogatorio surjan preguntas sobre determinados hechos que permitan estimar razonablemente que al responderlas el testigo podría aportar elementos para establecer su propia responsabilidad. No se vierte en el presente caso la concurrencia de algún elemento que permite establecer la sospecha de comisión de acto delictivo. Ese juicio no le corresponde al fiscal. Ese juicio le corresponde a quien da la declaración. Ese es el problema.
el juicio de si hay datos inculpatorios o no, o hay un riesgo de inculpación, le pertenece al imputado que va a declarar, ¿no? Porque recuerde que la regla es que si el imputado considera 163.2, vamos a ser puntuales para poder precisar mi posición, sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad. Si el imputado, el testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal, ¿quién tendría que tener ese juicio? El testigo. Es el testigo el que mide el riesgo, no la autoridad, porque si entonces el derecho queda en manos del juicio de la autoridad, el derecho no existe. Solo existe la potestad. Porque si el derecho es tan lato como el criterio de la autoridad, entonces el derecho como barrera infranqueable de la que habla la Corte Interamericana no existe. Y es entonces cuando viene la discrepancia que nos obliga a venir ante usted, Su Excelencia. El punto es, hay una interpretación estricta o restringida que hace el Ministerio Público del derecho de abstenerse de declarar por parte del testigo. Aquí hay una interpretación lata, como corresponde a todo derecho fundamental, con una precisión puntual. Hay ocasiones, esto no puede ser en todos los casos, no es una regla general, pero en este caso preciso sí funciona como en el anterior, en que es imposible que no pueda generarse situaciones complicadas para el testigo, porque era el superior jerárquico de la persona que está siendo investigada dentro de una cadena de mando. Porque todo esto está vinculado a la hipótesis del Ministerio Público, hay que recordar esto, de que habría una orden, una autoría mediata con una organización jerárquicamente establecida que ejecutó un programa criminal supuestamente de asesinar a los manifestantes. No hay forma, Su Excelencia, de que se pueda pedir un testimonio inocuo para quien forma parte de la cadena de mando. No existe esa posibilidad. Porque si estamos estableciendo la investigación en esos términos, no existe la menor posibilidad de que quien forma parte de la cadena de mando no termine siendo involucrado en la investigación. Y si se le obliga a declarar. Por lo tanto, Su Excelencia, atendiendo a la característica casuística, nosotros no estamos hablando de un tema general, estamos hablando de este caso concreto. ¿Cómo se aplica el derecho de abstenerse a declarar cuando uno es testigo en una situación en la que podrían derivarse responsabilidades penales? Primero, el juicio le corresponde al testigo, no al agente de poder. Segundo, tiene que haber una condición básica, la existencia real y racional de ese riesgo. Tercero, en este caso ese riesgo está planteado por la forma en que se ha establecido la teoría del caso. Una autoría mediata en aparato organizado de poder. Hay posibilidad de que siendo mi cliente integrante de la cadena de mando, las preguntas sean inocuas para él. De ninguna manera, Su Excelencia. Por lo tanto, en este caso específico, dadas las características específicas, tiene que tenerse claro cómo opera el 163.2. Muchas gracias. Gracias, otro Guamán. Señor magistrado, vamos a ser breves también. Esta carpeta, señor magistrado, está totalmente aislada de la carpeta 277. En la carpeta 277, los hechos y el marco de imputación y la subsunción de los hechos son totalmente distintos. Totalmente distintos. Allí se imputa una comisión por omisión, homicidio calificado y otros delitos que no es menester en esta oportunidad expresarlos. Esta carpeta, señor magistrado, tiene como único investigado al señor Vicente Romero Fernández. Y el marco de imputación es el título de imputación, señor magistrado, es omisión de actos funcionales. Y la imputación que se le hace es
omisión de actos funcionales, si fue informado previamente de la incursión policial que se ejecutaría al interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 21 de enero de 2023 y haber omitido impartir directivas a fin de que dicha intervención se produjera dentro del marco constitucional y legal existente. Es decir, señor magistrado, señor juez supremo, lo que se imputa al señor Vicente Romero Fernández en esta carpeta es haber omitido sus obligaciones funcionales. En este caso, de haber recibido de repente información porque lo que se investiga, el hecho en concreto es la intervención policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese hecho en concreto, totalmente distinto a la de la carpeta 277. Entonces, de haber tenido conocimiento de esta intervención policial y de haber de repente omitido alguna directiva. El señor Alvarado, como comandante general de la policía, quien no está imputado por estos hechos en ninguna carpeta. Como ya hemos señalado, el despacho de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la señora fiscal de la Nación tiene facultades para investigar únicamente a los funcionarios comprendidos en el artículo 29 de la Constitución. Y si en estos hechos también participan funcionarios o servidores que no tienen esa prerrogativa, es una fiscalía provincial la que las investiga. Pero en este caso, señor magistrado, el señor Raúl Alfaro Alvarado no está comprendido en ninguna carpeta. En ninguna carpeta ni en el equipo especial. Y mucho menos, como no tiene la condición de aforado, en este despacho de la Fiscalía de la Nación. Por eso, señor magistrado, nosotros consideramos que tiene la obligación de cumplir con los preceptos o lo prescrito en el artículo 163 del Código, el numeral 1 del Código Procesal Penal. Señor magistrado, reiteramos lo afirmado en la anterior audiencia, que prácticamente se ha enlazado. No resulta posible amparar la pretensión del recurrente en el sentido de presumir a priori de que de concurrir a declarar podría acarrearle autoincriminación. Es más, como hemos señalado, señor magistrado, se da en la línea del interrogatorio de las preguntas que le formule el Ministerio Público que se determine si hay una línea autoincriminatoria o simplemente el Ministerio Público está buscando apoyo en un ciudadano para que con su información se esclarezcan los hechos y se pueda determinar las responsabilidades. Amparar lo otro, señor magistrado, como ya hemos dicho, sería que todo testigo argumentando, consideramos de forma no fundada, no válida, una probabilidad lejana de autoincriminación, se niega a colaborar con la administración de la justicia. Por eso, señor magistrado, solicitamos que se declare infundada la pretensión de esta tutela y permita al Ministerio Público convocarlo al señor Raúl Alfaro Alvarado a que cumpla con su obligación de brindar apoyo a la Administración de Justicia para el esclarecimiento de los hechos. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Guamán. Doctor Abanto, para su... Rápidamente, Su Excelencia. Contextualicemos los hechos. El señor Vicente Romero Fernández está investigado por el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación en su condición de ministro del Interior. Se le imputa no haber dictado órdenes necesarias para que no hubiera un resultado criminal, según la teoría, en el ingreso a San Marcos. ¿Con quién tenía que comunicarse el señor ministro del Interior? ¿Con el comisario de San Marcos o con el comandante general de la policía?
Y entonces estamos otra vez en una situación de conexión necesaria. Que no se trata de un ciudadano malvado que no quiere colaborar con el Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad. No, se trata del artículo 163.2 del Código Procesal Penal y de un derecho constitucional reconocido por nuestro Tribunal Constitucional, porque es un derecho implícito, y por un derecho además explícito en la Convención Americana de Derechos Humanos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No podemos dividir a la sociedad de que quien ejerce sus derechos es un hombre malvado que no quiere colaborar con el Ministerio Público. No es así. Hay unos límites al poder del Ministerio Público que a veces el Ministerio Público se niega a entender. Y esos límites se llaman derechos fundamentales. Y este derecho, en este caso, opera por una razón sencilla. Repito, ¿a quién tendría que haberle dado la orden el señor Vicente Romero Fernández? A mí, a usted, al comisario de San Marcos o al comandante general de la policía. ¿Quién era el comandante general de la policía? El señor Raúl Enrique Alfaro Alvarado. ¿Es posible que haya preguntas inocuas? No es una probabilidad lejiana. Estamos en lo que en lógica se llama una conclusión necesaria. Y ante una conclusión necesaria, la defensa tiene que tomar la actitud que está tomando, de aconsejar a su cliente que no conteste. Porque es su derecho que se abstenga de declarar. Eso es todo, su excelencia. Gracias, doctor Abate. Doctor Guamán, para finalizar. Señor magistrado, no compartimos la posición de la defensa y como ya hemos señalado, el derecho a no autoincriminarse, este Ministerio Público respeta rigurosamente. Pero también, señor magistrado, exigimos como Ministerio Público que nuestras facultades de investigación como titular de la acción penal sean respetadas. Y siendo rigurosos en el respeto de la prohibición de autoincriminación, tenemos la posibilidad también o la facultad de interrogar a un testigo, cuidando esa prohibición de autoincriminación, para que nos brinde información que permita esclarecer los hechos en materia de investigación. La ciudadanía lo que espera es que se esclarezcan los hechos. Bajo esa línea, ningún subordinado o ningún superior jerárquico podría ser testigo. La responsabilidad penal es personalísima. El señor Raúl Alfaro Alvarado no tiene la condición de investigado. El Ministerio Público lo convoca para que brinde y contribuya con información que permita esclarecer los hechos y al Ministerio Público emitir su pronunciamiento. Consideramos, señor magistrado, que la presente tutela debe declararse o solicitamos que se declare infundada por cuanto el señor Raúl Alfaro Alvarado no tiene la condición de investigado en ninguna carpeta sobre estos hechos acaecidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 21 de enero del año 2023. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Guamán. Estos hechos también el señor Romero Fernández, está siendo investigado como aforado. Sí, señor magistrado, está en el despacho como ministro. Como ministro, y no hay investigación en la instancia de no aforados. Ya, o sea, para que me quede claro, tenemos dos investigaciones. Alfaro Alvarado en la otra instancia, donde ya sí hay los autores directos. Ya. Tenemos entonces una primera investigación que es una carpeta donde están la señora Boluarte y otros, que corresponde a, en total, 9 hechos, en los cuales en 4 de ellos está incluido el señor Alfaro también como investigado y en 5 no. ¿Correcto? Así es. Ya. Sí. Y también tenemos otra carpeta donde está únicamente el señor Romero como ministro del Interior, ¿no? Sí es. Como ministro del Interior, aforado, también investigado solo por el hecho de San Marcos, donde no está incluido el señor Alfaro. Así es. Ustedes lo han citado lo han citado al señor Alfaro para que declare como testigo en la primera respecto a los hechos en los que no está incluido y en la segunda también. Así es.
¿verdad? Él ha concurrido a las declaraciones, pero él se abstiene porque considera que podría resultar autoincriminado dado el contexto en el cual se está haciendo la investigación, ¿verdad? Sí, Ese es el- Ese es ese es el panorama. Así es, señor. Ya, así es, doctor Abanto, con las particularidades de cada uno. Ya, ok. Tal cual. Voy a resolver. Se le va a notificar a sus casillas electrónicas, siendo las 10:43, se cierra la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Doctor Gracias. Guamán, muy buen día. Su excelencia, con su permiso. Buenos días, doctor Abanto. Buenos días. Magistrado, buenos días.